¿Y qué onda, banda? A ver, ¿qué, qué director de la época de oro piensan que fue el más icónico de esa etapa del cine? Bueno, para mí, en lo personal, el que mejor representa esta etapa con su cine y con su personalidad es el Indio Fernández, un tipo muy particular que parecería el mismo sacado de una película que él mismo escribió. No sé si sabían que él estuvo en la Revolución, que lo metieron a la cárcel, se escapó cual Chapo Guzmán y se fue a vivir a Estados Unidos. Y allá en Estados Unidos empezó a trabajar en los estudios de Hollywood, pues desde lo más bajo, del chico que tal las donas, ya saben. Y pues ese fue su inicio en el mundo del cine. Y pues me hace mucho sentido, ¿no? Porque ya decíamos que los estándares de la industria pues obedecían a ciertas temáticas como de charros y revolución y todo eso, pero en su caso particular se me hace muy congruente porque tiene que ver directamente con su vida. Pero no sé, o sea, también siento o sea, que como que cierran mucho la pregunta de que, ¿qué director? Porque realmente aparte de ese director y otro director, qué más directores conoces? Siento que para que podamos englobar bien el cine de oro y que sea un rostro icónico, para mí es Pedro Infante, porque, o sea, nosotros que nos decimos conocedores del cine y conocedores más o menos del cine mexicano, sabemos quién fue el Indio Fernández, ¿no? Y como si él dice, o sea, su historia que realmente ahí te das cuenta que él no interpretaba un papel en sus películas, ¿no? Como la película de la cucaracha o Mi General y todo eso. No interpretaba un papel, él era lo que realmente plasmaba en la televisión, en la película, él era eso. Entonces, pero yo siento que para que todo el mundo, la persona que no se sienta tan conocedora del cine mexicano, pero que le guste, yo creo que luego lo pensamos en Pedro Infante o en Jorge Negrete inclusive, ¿no? De este tipo de películas que son también muy representativas del cine de oro. Es que era un sistema más como de actores, ¿no? Porque Lilio Fernández pues también actuaba en sus propias películas y también por eso quizá llegó a ser más reconocido que cualquier director de la época, ¿no? De hecho, bueno, creo que hay, antes igual unas producciones eran como, eh, ¿cómo se dice? Cuando todos participan, o sea, cuando todos son dueños de la producción. Bueno, Coproducida, Nef, ¿cómo? coproducida. Ah, no, tiene un nombre específico, ahorita justo se me acaba de ir. Cooperativas. Haz de cuenta que hay los mismos, vaya, pues lo que se sigue retomando hoy en día, ¿no? Para que salga a flote una producción de bajo presupuesto. Vaya, no digo que eh, Jorge Negrete o Pedro Infante sean, en un inicio tal vez hayan sido en cooperativa y todo esto, pero haz de cuenta que muchas veces el mismo actor, era el productor, no sé. Entonces todos los miembros de la producción eran dueños en parte del producto final. Y yo siento que esta igual es una muestra, ¿no? De que el cine siempre ha sido pues, de la gente y para la gente. Y hablando un poquito de estos dos personajes, yo siento que ellos son más icónicos obviamente, se quedan en el imaginario colectivo de nuestra nación, pero yo creo que el Indio Fernández muchas veces como que pasa desapercibido, ¿no? O no sé qué piensan ustedes. No, yo creo que no. Es que fíjate que el Indio Fernández es, o sea, pon tú que en México sí enaltecemos mucho la figura de Pedro Infante y pues es él y otros, ¿no? Para muchos la época del cine de oro. Pero el sí, Indio Fernández, incluso en el extranjero, fue muy reconocido y muy valorado. En 1945 ganó la Palma de Oro del Festival de Cannes con su película María Magdalena. Y también está esta leyenda urbana, no confirmada, de que él fue el modelo para la estatuilla de los premios Oscar. Así que yo sí pienso que sí era bien conocido y bien valorado. aparte de todo eso, o sea, pues como dice Uciel, o sea, sí siento que se hubiera sido muy conocido en el medio como director, no fue tan conocido como actor, porque digo, no fueron tantas las películas en donde él fuera el estelar o algo así, pero, o sea, sí, bueno, si conoces un poquito más del cine mexicano, sí sabes quién es el Indio Fernández, ¿no? Y De aparte, hecho, hay un dato curioso sobre una película que hizo el Indio Fernández. ajá, a ver, Una película llamada Un día de vida, que en México prácticamente nadie la conoce, que de hecho me parece que se quemó en el incendio de la Cineteca, pero en Yugoslavia
porque como en ese entonces se exportaban las películas de México a todo el mundo, porque Estados Unidos estaba en decadencia, en Yugoslavia esa película es de culto, es increíble el arraigo que tiene la gente de ese país por una película llamada Un día de vida. De hecho, en esa película trata de un revolucionario al que lo meten a la cárcel y lo van a fusilar, pero antes de eso, él pide pues encontrarse con su mamá antes de morir, en su cumpleaños. Me parece que iba a ser el cumpleaños de su mamá. Entonces empieza a cantar la canción de las mañanitas. Estas son las mañanitas. Y pues esa canción como que se quedó mucho en el colectivo de Yugoslavia, en la mentalidad colectiva de Yugoslavia, como una canción triste. Y tú buscas las mañanitas Yugoslavia y es muy conocida la canción en ese país, pero como algo triste, como algo trágico. Le dan otro significado. Y pues yo por eso yo pienso que el Indio Fernández sí es un ícono y sí es muy valorado. Quizás en México haya figuras que resalten más que él, pero en el extranjero yo creo que se sabe muy bien quién es él. Sí, no, yo Un creo saludo a que Tenoch, ¿no? Y un sus saludo a crímenes de Tenoch. guerra cometidos allá. Sí, Yugoslavia. Ya Es pronto, que pronto por van a eso dicen llegar que se porque, sintió muy identificada la gente de Yugoslavia con esa película, porque se identificaban con la guerra, con la muerte, o sea, que se vivió en México durante la Revolución. Por eso hizo hincapié más en ese país que en cualquier otro. Y de hecho esa película se pudo rescatar gracias a que en Yugoslavia tenían una copia, porque aquí en México fue pérdida total. ajá, ¿no? Y como dices, o sea, sí, o sea, sí fue reconocido, sí fue querido en otros países. También siento que fue reconocido aquí en México, pero no tanto, o sea, sí siento que faltó poquito para eso. Y aparte, como dices tú, o sea, en este cine en este cine de oro había más personalidades y inclusive como se entrelaza, ¿no? Porque Emilio Nino Fernández, ¿con quién se casó? ¿Con quién tuvo una relación muy, muy seria? Que fue María Félix, ¿no? Y no solamente por decir que estaba guapo o algo así, sino todo lo que engloba que lo que fue María Félix, ¿no? Porque también cuántos trabajos no hizo con el Niño Fernández, cuántas películas no hizo tan icónicas y también regresamos con Pedro Infante, ¿no? De esta película tan conocida y tan querida que hizo con Pedro Infante. Sí, bueno, es que yo creo que es como lo mágico de esta época, que a lo mejor el indio no se nos hace como que el máximo referente, porque hay muchos, no fue una época de un solo rostro, de alguien que dominara, realmente había una industria potente, la misma María Félix, como lo dices, que sin duda fue alguien muy destacada. Mi amiga María Félix, entrañable, íntima, tenía un dicho. Decía, a un hombre hay que llorarle 3 días, al cuarto te pones tacones y ropa nueva. Grande María. Es que sí son íconos pues, de la cultura en general, ¿no? Porque en esa época que ya habíamos hablado un poco hace rato de cómo, pues, ay, ¿cómo se dice? En, Enaltece. enaltecía más a la figura del hombre, pues el ranchero, el macho, así, pero sin embargo hubo estos personajes femeninos con mucho carácter y que hasta el día de hoy permanecen en el imaginario colectivo. También Dolores del Río me parece un gran ejemplo de mujeres destacadas durante esta época. Pero siento que al final siempre terminaban subyugadas por la figura masculina No, ¿qué crees que a través. bueno, yo hay películas de María Félix que ella realmente es la protagonista y realmente ella es, o sea, se muestra como un personaje cabrón, o sea, sí, obviamente hizo películas también con Pedro Infante, el Indio Fernández, que ya no ella era como la máxima estelar, pero por ejemplo, hay una película que se llama Doña Bárbara, que debería ser considerada un ícono del feminismo, incluso por cómo se le muestra a ella dominando a diferentes hombres, pues sí, como una figura dominante y que pasó por la adversidad. De hecho, esa película habla de un abuso sexual y pues se le da como esa explicación de por qué ella tiene ese carácter tan duro. Sí, sí pienso que sí había diferente variedad de contenidos en esta época, quizás destacaban más unos que otros, pero ahí estaba la intención de retratar diferentes realidades y diferentes géneros.